Desde el momento en que Bills hace desaparecer a Freezer con el poder de Hakai, una atmósfera de alivio mezclada con tensión se apodera en el campo de batalla. Aunque el peligro inmediato había sido neutralizado, todos sabían que las consecuencias de lo ocurrido apenas estaban por comenzar. En el planeta del todo, Daishinkan observaba los eventos a través de una orbe de energía. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y descontento. Con un movimiento de su mano enviaría un mensaje telepático a Bills, Whis y Goku, convocándolos de inmediato ante Zenosama. El mensaje era claro. Deberían de presentarse y no toleraría demoras. El dios de la destrucción se cruzaría de brazos mientras escuchaba el llamado. Whis, con su habitual calma, asintió con la cabeza. «Parece que hemos llegado al límite de la paciencia del supremo sacerdote», comentaría Whis. Goku, todavía recuperándose de la pelea con Freezer, sentiría un nudo en el estómago. Sabía que sus acciones podían tener repercusiones graves, pero no se arrepentiría de haber protegido a sus amigos y a la Tierra. «Yo me haré responsable», exclamaría Goku decidido. «Eso espero», gruñía Bills, visiblemente irritado. «Si Zenosama decide eliminarnos, será por tu culpa». Con un destello de luz, los tres se teletransportarían al palacio de Zenosama. El ambiente en el palacio era intenso. Daishinkan los esperaba con una expresión neutral, pero sus palabras transmitían un peso que incluso Bills sentiría profundamente. «Señor Goku, señor Bills y Whis, su presencia aquí es por lo que ha ocurrido en el universo 7 ha llegado a oídos de Zenosama. Él está descontento», diría Daishinkan. En su trono, Zenosama movía las piernas de manera infantil, pero su expresión era de curiosidad y ligera molestia. «Goku, hiciste algo interesante otra vez, pero me dijeron que rompiste las reglas. ¿Es cierto?», preguntaría un Zenosama. «Sí, no está bien romper las reglas», diría el otro Zenosama. Goku daría un paso hacia adelante inclinándose profundamente. «Sí, Zenosama. Intervine porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras mis amigos morían. Fue mi decisión, y si alguien debe ser castigado, que sea yo», diría Goku. Zenosama intercambiaría una mirada con Daishinkan, quien asintió. «Las reglas existen por una razón, señor Goku», diría Daishinkan. «Como Kaiosama tenía la responsabilidad de mantener el equilibrio, no intervenir directamente». Bills, a pesar de su posición, también se inclina. «Supremo sacerdote, Zenosama, acepto parte de mi responsabilidad. No fui lo suficientemente estricto con Goku. Pido clemencia para el universo 7, diría Bills. Zenosama miraría a Bills con expresión severa, algo raro en él. «Bills, eres un dios de la destrucción. Si no puedes controlar a tus subordinados, tal vez necesitemos a otro», diría un Zenosama. «Sí, otro dios de la destrucción», diría el otro Zenosama. Bills tragaría saliva mientras Whis observaba en silencio. Finalmente Zenosama levantaría una mano. «He decidido. Goku, Bills y Whis están a prueba. Si vuelven a romper las reglas o si algo grave ocurre en el universo 7, los borraré por completo», diría Zenosama. El corazón de Goku daría un vuelco, pero sintió con determinación. «Gracias por la oportunidad, Zenosama. No te decepcionaré», diría Goku alegre. Con un ademán de Daishinkan, serían enviados al planeta Tierra. «¡Maldito idiota! Por tu culpa nuestro universo está al borde de la desaparición», gruñía Bills. «Lo sé y haré lo que sea para arreglarlo», respondería Goku. «No voy a permitir que nadie más pague por mis errores». Whis, siempre el mediador, intervendría. «Lo que importa ahora es que trabajemos juntos para evitar cualquier otra crisis. Debemos restaurar el equilibrio del universo 7 y demostrar que merecemos esta segunda oportunidad», diría Whis. «Es cierto. Además, recuerde que fue obra de Freezer. Si hubiese actuado a tiempo, esto no habría pasado», diría Goku. «¿Acaso quieres decirme cómo debo hacer mi trabajo?», diría Bills furioso. «No te equivoques conmigo. Soy el dios de la destrucción». «Ya deja de decir eso. No hay día que no digas que eres el dios de la destrucción», diría Goku. «Creo que lo mejor será concentrarse en hacer las cosas bien a partir de ahora», diría Whis. «De todas maneras debemos hablar con todos en la Tierra. Esto no puede pasar de nuevo», diría Goku. «Tienen que ser capaces de enfrentar cualquier amenaza. Y Bills, tú también colabora». Goku se iría con la teletransportación, dejando a Bills furioso. «¿Acaso acaba de darme una orden?», diría Bills furioso. «Y estuvo muy bien», diría Whis. De esa manera, Goku llegaría a la Tierra, explicando lo cerca que estuvo de desaparecer el universo. «Papá, cuánto lo siento.
No queríamos complicar las cosas, diría Gohan. Hubiéramos ganado sin ti, diría Vegeta. Sí, Vegeta, como digas, diría Goku. Lo que no entiendo es qué tanto te preocupe. Se supone que solo tienes que esperar por las esferas del dragón y revivir a Kaiosama, diría Piccolo. De esa manera, regresarás a tus actividades normales. Es cierto, ahora que Freezer no está no hay problema. Es solo esperar, diría Gohan. No están así. De todas maneras, tienen que ser conscientes de lo que pasó. Deben de ser más fuertes, diría Goku. Chicos, no siempre estaré aquí. Deben de quedar más guerreros. Lo mismo pasó con Majin Buu, y se está repitiendo. Piccolo pondría una expresión seria. Se estaba dando cuenta de algo extraño en la expresión de Goku. Se comportaba como si fuese a ser un Kaiosama para siempre. Entiendo, puedes irte. Nos encargaremos de todo, diría Piccolo y este se iría. Papá, nos haremos más fuertes, diría Gohan. Bien, espero que lo hagan, diría Goku. Goku regresaría a su planeta en el otro mundo. Horas más tarde, recibe la visita de Piccolo. Piccolo, ¿qué haces aquí? diría Goku. Goku, dime la verdad, diría Piccolo. ¿Acaso planeas quedarte para siempre como Kaiosama? ¿De qué hablas? diría Goku. Lo leí en tu mirada. ¿Quieres ser Kaiosama para siempre? diría Piccolo. Goku quedaría en silencio un momento antes de hablar. Piccolo, no tengo realmente deseos de ser Kaiosama, pero la cosa es así. Seré el nuevo Kaiosama porque el anterior nunca regresará, diría Goku. ¿De qué estás hablando? diría Piccolo de mal humor. Hace poco me enteré que Kaiosama reencarnó cuando estaba en el cielo. Su existencia cambió, diría Goku. ¿Qué? diría Piccolo aterrado. Espera, ¿eso quiere decir? Sí, mi puesto es definitivo, diría Goku. Idiota, todos tienen que saber esto. Esperan por ti para que regreses, diría Piccolo. Entrarían en pánico si lo supieran. Es más, ni siquiera se lo dije a Bills, diría Goku. Bills es la primera persona que debe saberlo, diría Piccolo. Por Dios, Goku, eres Kaiosama. No es algo que debas guardártelo. Ya veré cómo manejarlo, diría Goku. Por favor, déjame hablarlo a mí. Entiendo. Tienes una semana. Si no lo haces tú, lo haré yo, diría Piccolo. Piccolo se iría de allí, dejando a Goku con una gran presión. El problema ahora era Bills. Los días irían pasando con normalidad, mientras Goku vigilaba su sector del universo. Aún así se sentía intranquilo. Entendía claramente que sería Kaiosama para siempre, pero eso despertaría la ira de Bills. Mientras el tiempo pasaba, Goku ya no lo soportaba más. Decide ir al planeta de Bills y contar la verdad. ¿Qué haces aquí? diría Bills de mal humor. Tienes responsabilidades que atender. Bills, esto es serio, diría Goku. Tienes que saber algo. El ki de Bills comenzaría a elevarse mientras esperaba las malas noticias. Espero que no hayas cometido alguna imprudencia. Recuerda que estamos a prueba. Un error y seremos destruidos, diría Bills seriamente. Señor Bills, déjelo hablar, diría Whis. Esto no te va a gustar, diría Goku. Bills, seré Kaiosama de una manera definitiva. ¿De qué estás hablando? diría Bills. No lo permito. Cuando las esferas del dragón regresen, reviviremos al anterior Kaiosama. Y tú regresarás a la normalidad. Eso no va a pasar porque Kaiosama ya no existe, diría Goku. Mientras estaba en el cielo, le tocó reencarnar. Bills quedaría en silencio por un momento con su expresión fría y sin moverse. Parecía no reaccionar ante las palabras de Goku. De la nada, cae desmayado al suelo. ¿Señor Bills? diría Goku. Vaya, fue un golpe muy fuerte como para él, diría Whis. Momentos después, Bills despierta. Espero que todo esto haya sido una pesadilla, diría Bills. No, es cierto, diría Whis. No puede ser, diría Bills. ¿Cómo pasó? Son las reglas del cielo, diría Goku. Cuando llega tu momento reencarnas. No es algo que se decide directamente. Ni siquiera Emma Kaiosama puede evitarlo. Entonces buscaremos otro Kaiosama, diría Bills. Pero tú no lo serás más. No hay nadie apto, diría Goku. Entrénalo, diría Bills. Pero ni siquiera ya estoy apto, diría Goku. Busca ayuda de los otros Kaiosamas. Inventa algo. Pero de una manera o de otra encontrarás a la persona adecuada para que sea Kaiosama. Pero no voy a permitir que tú lo seas, o te destruiré, diría Bills. Espero que te haya quedado bien claro. Si me destruyes, Senno-sama te preguntará por qué y te eliminará, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Bills furioso.
El ambiente se volvía cada vez más tenso. Cuando todo parecía arreglarse, surgían nuevas sorpresas que complicaban las cosas. Ahora Goku debía de buscar un reemplazo, pero no tenía idea de quién, hasta que una imagen se le viene a la mente. El mismo Piccolo. Piccolo será el nuevo Kaiosama, diría Goku. ¿Piccolo? Diría Bills. No lo sé, no es tan fuerte. Un Kaiosama no debe ser fuerte, solo guía, diría Goku. A pesar de todo, Piccolo entrenó 6 meses con Kaiosama. Y déjame decirte que fue él quien me dijo que hablara contigo. Después de todo, Piccolo fue el único que se dio cuenta de que sería Kaiosama para siempre. Eso habla bien del señor Piccolo. Significa que es muy observador, diría Whis. Cualquier cosa es mejor que este bueno para nada, diría Bills. El señor Piccolo es un Namekiano. Además, parte de él ha sido Kamisama en el pasado. Lo hace más calificado, diría Whis. De esa manera, Goku regresaría a la Tierra. Iría en busca de Piccolo para darle la noticia. Piccolo, ¿qué dices? Diría Goku. Suena aburrido, diría Piccolo. O te conviertes en Kaiosama o te encargas de proteger la Tierra en mi lugar. Pero para eso debes ser más fuerte que yo, diría Goku. No me dejas muchas opciones, diría Piccolo. Goku se llevaría a Piccolo a su planeta en el otro mundo. Comenzaría a enseñarlo lo poco que sabía como Kaiosama. No es muy difícil. Esto es parte de lo que hacías como Kamisama. Solo que en vez de observar un planeta, ahora observarás varias galaxias, diría Goku. Ni siquiera puedo ser Kaiosama por fusionarme con todas mis partes, diría Piccolo. Pero hay un Kamisama dentro de ti, diría Goku. Piccolo seguiría entrenando, pero de pronto, Bills y Whis llegan. El ambiente era tenso. Bills vería con malos ojos a Piccolo. Así que darás un paso hacia los dioses, diría Bills. Espero que no cometas ninguna estupidez. No me llamo Goku, diría Piccolo. Oye, diría Goku. Te recuerdo que en este momento soy tu maestro. Yo creo que el señor Piccolo lo hará incluso mejor que el señor Goku, diría Whis. Recuerde que los Namekianos son una raza muy respetada. Si no lo hace, será destruido, diría Bills. Demonios. Bills es más amenazante de lo que cuenta Goku, pensaría Piccolo. Así pasarían los días, mientras Goku buscaba la manera de dejar de ser Kaiosama. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku es Kaiosama? ¿Acaso Piccolo podrá ser un buen aprendiz? Y también, ¿qué será del destino del universo 7? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la quinta parte de esta teoría de Goku, el nuevo Kaiosama. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a los 7000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video.